En realidad, mucho de lo que has dicho es cierto, pero es necesario darle una profundidad. La academia está bastante lejos de toda esta apreciación y vamos a hacer un desarrollo de 4 ideas centrales que lo voy a dejar en un punto en el que las cosas no están totalmente dichas y tienen todo un largo proceso de construcción social y que requiere la mayor y más amplia y abierta participación. Algo que me ha gustado que has mencionado es uno de los conceptos que en el siglo XVIII y XIX fueron claves, que era la alienación, sobre la cual el disfrute de los esclavos era más satisfactorio que los propios patrones. Entonces, esa era una de las cosas que ahora está en la mesa. Voy a compartir una serie de imágenes. La secuencia de imágenes está un poco para decir esa tremenda diversidad en el cual estamos hablando de qué es territorio en este país o qué son los territorios en este país y qué procesos tan diferenciados hay en cada uno de ellos y qué tan incomunicados se encuentran a pesar de estar sumamente articulados hacia una dinámica de globalización. Una de las cosas que nosotros tenemos es que no todos los peruanos reconocemos que somos un país de montañas tropicales. No todos los peruanos reconocemos que pertenecemos a una parte del planeta que es decisiva para el equilibrio de muchas de las dinámicas que existen en el planeta. Y esa es esta secuencia, esta cordillera de los Andes que corre de la Antártida al trópico. Y que esa montaña ha sido esculpida por todos los fenómenos meteorológicos y del clima para ser un país de cuencas y microcuencas, en esa fractalidad que le da la construcción de una mega diversidad de zonas de vida, de ecosistemas, de actividades culturales, etcétera, que ha sido esculpida, que ha sido trabajada por una milenaria secuencia de culturas, cada una aportando en una dinámica de conflicto y cooperación, de acumulación de conocimiento y que se ha expresado hasta el Tahuantinsuyo. Y esos 15.000 años de acumulación y de adaptación y de organización del territorio en esa construcción permanente ha dado pues una altísima complejidad en el diseño del conjunto de escenarios sociales y geográficos en los cuales se ha tenido que establecer esta vida. Y entonces, todo esto que está acá no es suficientemente reconocido ni está suficientemente esculpido en la normativa. Está fragmentada y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo muy, muy particular de recopilar estas características físico-geográficas y culturales que componen esta diversidad. Esa heterogeneidad geográfica, dispersión de los espacios útiles, diversidad biológica, variabilidad climática y aumentada con el cambio climático, la fragilidad de los ecosistemas, la inestabilidad geológica por la presencia de del círculo de fuego, la placa Nazca y la placa continental, acompañados de esta manera de construir esa diversidad cultural, lingüística y étnica. Todo esto se describe en los textos, pero no es parte de la vida común, de la vida entre los peruanos, porque hay un conjunto de, no digamos brechas, que es el término que se ha acuñado para disimular lo que realmente son abismos sociales, unas grietas y unas zanjas tremendas que hay que sea un país con alta inequidad y alta concentración. Este país megadiverso ha condicionado un conjunto de dinámicas climáticas y de organización de los vientos alisios del Atlántico y del Pacífico, de la corriente fría del Pacífico,
de la corriente tropical y que la hace susceptible a todos estos eventos que ahora con el calentamiento global empiezan a manifestarse. Y entonces esta gran heterogeneidad de espacios de vida, todos ocupados, todos han sido antropizados a lo largo de miles de años, empieza ahora a ser organizado con un instrumental insuficiente basado en otra concepción de país plano, de una mirada cartesiana, con un esquema excesivamente económico, abandonando un conjunto de cosas porque ya se ha partido el país. Entonces, esta relación no es resultado de una construcción social del poder, ¿no? Y entonces esta diferencia y contradictoria relación entre un esquema de poder con base occidental eurocéntrica se instala desde la conquista y el virreinato y rompe la dinámica de construcción del territorio para instaurar una construcción eurocentral, occidental y capitalista desde el inicio. España deja de ser la España medieval con la conquista de América y se empieza a desarrollar de otra manera y todos los países de Europa empiezan a ser países coloniales a partir de esto y se irrumpe en un reparto del mundo de esta manera con esta matriz que hay. Con la independencia esto no cambia, lo que cambia es el eje de poder de la corona española a un eje criollo interno de la construcción de una república criolla y que después se deja estar. En la Constitución del 33 la pregunta era ¿y quiénes son los peruanos? Y se mencionan todos los grupos sociales excepto los indios, que era la manera como se hablaba para todo lo que no era criollo español ni mestizo. Y entonces, desde esa manera se ha instaurado un proceso de colonialidad del poder. Ese derrotero que contiene todos los elementos de una cosmogonía andino-amazónica, con una matriz absolutamente diferente, en que trata de sujetos a todos los elementos de la naturaleza en tus dinámicas de interrelación, es una relación de conflicto entre la agresión y la resistencia, y por eso podemos nosotros ver que a lo largo de todos los años, desde la conquista española y toda hasta la actualidad, ha sido una tensa relación de diferentes, entre los que asumen el discurso monolítico de ser los escogidos por el poder y el ejercicio del poder y los excluidos de ese ejercicio del poder. Entonces, todas las formas que nunca han dejado de estar en las escenas de la construcción histórica de este país ha sido entre la agresión con todas sus formas de expresión y la resistencia con todas las estrategias de no morir, de no desaparecer, y desde la confrontación hasta el ocultamiento y la eh, mimetización aparentemente subyugada. Esta es la realidad que ahora tenemos. Y por eso este elemento tiene que ser revisado, reestudiado, reentendido y comprendido desde la lógica de cuáles son los elementos que alimentan la resistencia y cuáles son los elementos que alimentan la agresión, ¿no? Porque el sistema educativo reproduce estas dos formas de coexistencia muy tensas y muy dramáticamente, de soluciones muy dramáticas. Imaginándonos esta foto tan bucólica de lleno de colores, formas, lo que se quiere decir es que la mirada andina, a la cual yo me autodenomino, me autoasumo, me autoidentifico, es una mirada amplísima de encontrar múltiples relaciones de múltiples direcciones en múltiples sentidos, con múltiples intensidades de la relación sociedad entre humanos, sociedad entre
los elementos de la naturaleza y múltiples relaciones entre los elementos de la naturaleza en una estacionalidad que cambia por completo los paisajes de cada uno de los sitios, sea en el norte, centro, sur, en la costa, la sierra y la selva, en las alturas, a todo nivel de los pisos ecológicos. Y esta relación es una relación de sujetos que se tienen, que conversan, que se expresan, que hablan, que tienen lenguajes, pero que no todos podemos entenderlos, y más aún los que tenemos una matriz occidental, a los cuales le hemos llamado objetos. La única relación es la de sujetos entre los humanos, y por eso lo social en un mundo occidental es una relación entre solamente humanos que sean iguales. Y mientras que en la mirada andino-amazónica es una relación entre todos, entre humanos y no humanos, y sentirse una pertenencia mayor que busca la construcción de diálogos, de conversaciones, de múltiples conversaciones en el que la salud, el respeto y la vencimiento a la incertidumbre es una condición de coexistencia conjunta, recíproca, de respetos que se alimentan en cada momento y para cada lugar. Miremos ahora un trabajo de Bruno Seminario, una comparación en lo que es las poblaciones en 1795 a 2007. Y uno mira a la izquierda cómo estaba poblado y dónde estaban las poblaciones de esos años ya entrada la colonia, ¿no? Y encontramos nosotros luego en el 2007 que esa estructura poblacional en la costa, en los valles interandinos y en la vertiente oriental es exactamente la misma que se ha densificado allí. Y entonces uno tiene que mirar por qué razones esto no ha cambiado, el patrón continúa siendo el mismo que ha existido, y luego lo vemos que el agua y las dotaciones de tierras cultivadas y las dotaciones de poblaciones estaban localizados en estos 5 ejes, que son el norte, Cajamarca, Trujillo como eje, Huánuco, Pasco, Junín, Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Puno, Titicaca, como el entorno completo. Y eso que uno lo registra de esa manera, uno al mirar la estructura del camino, del camino Inca, o del camino del Tahuantinsuyo, o el Capañán, como quiera llamarse, o el Huarco, era una estructura que está justamente superponiéndose en ese patrón que ha durado a pesar de la colonia y a pesar de la República Criolla que hemos tenido en sus distintas fases. Y está allí donde nosotros podemos ver, y por lo tanto, estos son los sitios donde se han manifestado estas expresiones, donde la resistencia ha tenido mucho mayor visibilidad, movilidad, movilización y levantamiento de un conjunto de agendas que ya no es pedir plata, ya no es pedir obras, ya no es pedir demandas específicas, sino la cuota de poder. Entonces, a lo largo de los años, esta resistencia ha ido cuajando un conjunto de elementos que han densificado la convicción de que son capaces de administrar sus propios destinos en una posición de desubordinación. Pero también se entiende que viven en toda su cultura, toda su realidad es una realidad de montañas y es una realidad de cuencas. El altiplano, por más que diga que es una gran pampa, es una estructura de cuencas. Y esa es una mirada que tenemos que ponerla en la base de una agricultura vertical, de una agricultura de distintos pisos, de una agricultura y una capacidad de
adaptación a esas condiciones climáticas altitudinales y de los ecosistemas de cada una de las zonas de vida. En esta imagen de la hoja, lo que trato de hablar es que es esta fractalidad de las funciones que tiene la hoja en la estructura de la planta y que cada una de estas unidades de mosaico cumplen la función de la fotosíntesis, pero de distinta intensidad y manera según estén al borde, al centro, más lejos en el ápice o hacia el pedúnculo mayor. Exactamente igual como es la estructura de las cuencas, como es la estructura de toda nuestra montaña, de la cual la costa es la parte baja de la montaña y la selva es la parte baja de la montaña que se extiende en esta fractalidad es donde se vive. Nadie vive en un departamento, nadie vive en una provincia, nadie vive en un distrito, son relaciones de pertenencia. Se vive en las microcuencas y en las localidades que tienen estas microcuencas. Y eso es lo que no se logra entender hasta ahora. Entonces, esta complejidad de unidades que tenemos acá, en las cuencas y microcuencas, a la hora del censo, encontramos que nosotros tenemos 97,000 poblados, que son el 95% de la población, de menos de 50 a 1,000 habitantes. Y que tenemos entonces 35,000 poblados que están entre 50 y 2,000 habitantes que están viviendo en estos pisos altitudinales, entre los 3,000 y 4,000 metros de altura, y que a esos le corresponden esta cantidad de poblados que no están inscritos, y esta es la cantidad de distritos que soporta esta localización de estos poblados que viven en esa altitud. Y esto tienen que revisarse porque toda nuestra estructura institucional no lo tiene en cuenta, sino como objetos del procedimiento de la inversión pública, como objetos de metas a alcanzar, pero no como sujetos con una dinámica bastante particular que no es registrada. Entonces, un país de esta naturaleza, que tiene esta dotación de comunidades andinas y amazónicas en esta localización, en sus distintas intensidades. Y si ustedes revisan con los cuadros anteriores, exactamente son los mismos núcleos poblacionales de la densidad que hemos mostrado. Y esto de aquí, comparado con las tierras agrarias en el último registro de la contabilidad satelital que se tiene, exactamente corresponde a este protagonismo de su presencia física, pero su ausencia en el reconocimiento oficial. Y esta es una dinámica que es necesario que tengamos nosotros que decir. De las 38 millones de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria, 23 millones están en la conducción comunal y 15 millones para otras formas de conducción. Sin embargo, estas 23 millones no alcanzan a ser parte de las definiciones de la capacidad de gobernanza que tienen. Y dentro de esos 15 millones que no hacen la forma, se encuentran muchísimos pueblos que no se autorreconocen como comunidades, pero que se desarrollan, desenvuelven y ejercen su capacidad de organización para la producción y de sus relaciones sociales en todo el calendario festivo cívico como comunidades, con acciones comunales, con actitudes de reciprocidad. No es necesario la autodenominación y el reconocimiento de comunidad para que sigan viviendo bajo formas bastante complejas de relaciones comunales. Y esa es uno de los dramas que tenemos para no entendernos y para reaccionar como se ha reaccionado acá. Este solamente muy rápido es lo mismo que acabo de decir, ¿no? 38 millones bajo la conducción de condición jurídica comunal son 23 millones y para la otra son 15 millones
pero aquí hay una doble contabilidad porque a la comunidad se la cuenta como una unidad, pero también como sus familias como unidades. Y esta es la realidad. Entonces, en una realidad de montañas, las localizaciones, las acciones que se hacen, la organización de los espacios, la organización es sumamente interna. El Estado está de afuera y llega ofreciendo. Las unidades ejecutoras llegan de esta manera y son conscientes, la gente que vive acá, que mucho depende de ellos, pero están en un proceso de empobrecimiento y por eso solo los miden como pobres y se les ubica por su localización en los estratos de pobreza. No hay riqueza, no hay ninguna potencialidad, todo tiene que ser asistido y eso es lo que empieza a ser reevaluado en la conducta tan ritual, tan consultiva, tan organizadamente social en estas organizaciones, en estas comunidades que con un sincretismo múltiple, no solamente religioso, sino múltiple, han ido adaptando y adaptándose, andinizando y cholificando un conjunto de tecnologías y un conjunto de nuevas prácticas para que puedan convivir en un ejercicio de su, hacer notoria su existencia. Esa película de Corcuera, Canchagniragmi, que es un término de José María Arguedas, que dice, seguimos siendo, vivimos, somos, se expresa en cada una de estas realidades. Entonces, una complejidad como la que tenemos, en la que se mira cómo las sociedades andinas, bajo las formas comunales, dentro de una relación múltiple de interrelación, empiezan a vivir en la montaña y a organizar lo agrario y no agrario como una unidad completa y no sectorializada. Entonces pueden efectivamente organizarse de tal modo que puedan hacer una filigrana en la organización de todas sus formas de convivencia e interrelación de parcelas en distintos pisos, con distintos, y esa dispersión de la posesión y de las responsabilidades obliga a una coordinación de reciprocidad para manejar la densidad de labores de mano de obra y de intercambio de semillas y de organización de toda la actividad agropecuaria y no agropecuaria de manera conjunta, de manera interrelazada. Esto no se ve, esto no es agricultura, la agricultura es la de agroindustria y agroexportación y estos son solamente sujetos de los programas sociales. Entonces, esa sensación de no ser reconocidos y encima con otros elementos de la caracterización hacen que exista y vaya acumulándose con todo el desarrollo de los aprendizajes de la escritura y del razonamiento para toda la desarrollo de sus capacidades profesionales y técnicas, empieza a haber una distinta manera de acumular el ejercicio de esa resistencia. Porque la resistencia no es un solo modo de vivir, tiene 1000 formas de expresarse en cada uno de los sitios, ¿no? Con distintos tiempos y distintas manifestaciones. Entonces, todo esto sigue viviendo, pero viviendo de manera subordinada, de manera invisible, de manera no, informal o ¿cómo sería la palabra? Sublegal. Porque todo esto puede ser legal, pero no es reconocido legal, porque ellos son parte de lo local, pero la municipalidad es la instancia local y la última instancia en la gestión pública.
Todo lo que está debajo de la jurisdicción, al interior de la jurisdicción distrital, no existe. Es dispersa, difusa, de personajes están inconexos, pero la realidad es otra. Entonces, esta realidad tremendamente, altamente compleja, no entra más que en la cabeza de los que viven, de las organizaciones, de las federaciones, que ya han desprendido la herencia sindical para empezar a hacer una forma distinta de organización sobre la base de sus elementos comunes en la cosmogonía, en su interpretación de las capacidades de gobernanza. Escenarios como esto es una articulación de lo urbano y lo rural, de lo agrario y no agrario, de la plataforma de servicios, comercio y de la producción, en que hay una agricultura de la diversidad para entender la vida como la multiplicación de la diversidad, con estrategias de diversidad para atender la complejidad de la diversidad. Y eso es lo que estamos ahora viendo, ¿no? Esto que es Cotahuasi contra esto que es Tupicocha, uno en la zona del cañón de Cotahuasi en Arequipa y esto en Guarochirí, que es una organización del paisaje con una complejidad sumamente articulada, difícilmente de ser entendida desde una lógica de, sectorial, compartimentalizada y disciplinaria de lo sectorial. Y entonces ahí viene algo que se ha dicho y que lo he escuchado antes. Antes de ser alcalde, primero soy un comunero. Este enlace de una autoridad, de una institucionalidad que existe, que se reconoce, que se vive, pero que se ha ejercido como parte del engranaje del ejercicio del poder central, se empieza a trastabillar cuando se dice soy un comunero. Y por lo tanto se ha cholificado, se ha andinizado, se ha serranizado el núcleo último del esquema de la institucionalidad del aparato público de Estado. Y entonces allí empieza a haber una sintonía distinta en el que la agenda de las comunidades ha percolado, ha incorporado elementos en la conducción de la ley de municipalidades y la empieza a redefinir dentro de esos marcos. Este es un recuento de la cantidad de resistencias expresadas en esas revueltas indígenas en la colonia, y uno mira la cantidad que ha habido y lo que ha leído en la introducción antes Jorge, habla pues de un conjunto de levantamientos desde Manco Inca hasta las actuales movilizaciones en el que ha habido procesos de concentración de la tierra en hacienda, después de reparto, reconcentración, reparto como si fuera un péndulo de un acordeón que empieza a expandirse y achicarse según las relaciones de poder, en el que todos aprenden, pero los que más aprenden son los que están absolutamente ligados a la tierra. Todo esto que aquí puede ser continuado. Y nosotros llegamos entonces a estas manifestaciones en el que la masividad, la contundencia, la identidad y esta localización, según el informe de Human Rights Watch, tiene todos los elementos de decir, no ha cambiado el ejercicio colonial, ni el ejercicio republicano, ni en la última modernidad, cuando en las vitrinas estábamos batiendo los récords de crecimiento que fueron desnudados por la crisis sanitaria de la pandemia, por la crisis climática de las inundaciones, por un conjunto de evidencias que miraban la fragilidad sobre la cual se construyó esa elitización de la política, esa elitización de la economía, esa elitización de la normativa, y que con esto estamos viendo que es una contundencia. Entonces, cuando me tocó a mí entrar en la actividad, levantamos este cuadro que era hegemonía de la dimensión económica, un modelo primario exportador, un paradigma orientado al mercado exterior que alimenta una
perdón, que desencadena una dependencia alimentaria fuerte. Y nosotros proponíamos un desarrollo territorial urbano, rural, participativo, diversificación productiva, megadiversidad total, corresponsabilidad, acceso a la tierra y la naturaleza, comunidades y pueblos con identidad gobiernan sus territorios. Modelo de gestión centralista, vertical, autoritario, hegemonía de la sectorialidad y de la fragmentación e inconexión versus una nueva institucionalidad para lograr una gestión descentralizada, horizontal y participativa. Balance de lo integral y lo sectorial, lo territorial. Y muchas localidades de productores agrarios con planificación subdistrital. Gran deterioro ambiental y de la dinámica de los ecosistemas. Esta es la herencia de ese desarrollo de toda la actividad primario exportadora. Esto es lo que hay que enfrentar y lo enfrentamos con una innata visión de los pueblos, que es la conservación, regeneración para el desarrollo, internalización de los pasivos, cambio climático y gestión de ríos en los instrumentos de gestión. Nuevos sujetos sociales se incorporan a la gestión de esto. No es los especialistas, es la vida cotidiana de las poblaciones la que tiene que hacerlo. Discriminación, racismo, desigualdad e inequidad, equidad y contra toda la forma de discriminación, género, generación, etnia, clase, exponenciar lo multicultural e intercultural, reconocimiento de la diversidad de pertenencias, que tiene que ser una política expresa para hacerlo esto. Corrupción, debilidad institucional, tejido social fracturado, transparencia desde la participación institucionalizada, articulación y restablecimiento del tejido social, desde las pertenencias regionales y locales. Repito eso de pertenencia porque lo que hemos tenido nosotros en todas las movilizaciones, el ñocaiku, el nosotros somos, el que somos de Aymara, somos quechua, somos de Azángaro, somos de Lampa, somos de Chucuito, somos, como una fortaleza de cohesión que incorpora nuevas estrategias de ejercicio de las decisiones. Se han desprendido de esa manera autoritaria vertical, de una forma de gestión de las organizaciones para poderlas reencontrarse con las formas mucho más participativas en consulta y con una fortaleza y una convicción de los acuerdos que se toman. Entonces, este sistema tiene que cambiar y lo que estamos viendo era que el sistema de planificación llegó hasta aquí, hasta lo distrital. Y ahí termina todo el sistema. Y lo que se está pidiendo a gritos, de distinta manera, diciendo nueva constitución, nuevas elecciones, nuevas renuncias, nuevas asunciones, reconocimientos expresos, es que esto es un sistema inconcluso y para una minoría. La gran mayoría está dentro de esta otra área, de esta otra dimensión que es invisible para el actual ordenamiento jurídico normativo. Y eso tiene que concluir para poder tener una articulación entre lo nacional y lo local, que no termina en lo distrital. Por eso es que nosotros vemos estas discusiones que hay para poder. Se está pidiendo una política pública que haga visible el gobierno de las familias comuneras en sus comunidades con estructuras de organización del uso de la tierra de forma absolutamente legal, formal y reconocida. Y para poder eso hacer lo que ellos están diciendo, nuestra organización de vida, nuestro control territorial sobre todas las formas culturales y territorio multidimensional y no solamente. De esa manera se empieza a pensar de arriba hacia abajo por una política que se espera, que la habilite, que le reconozca que hay millones de brazos que están dispuestos en estas 38,000 unidades territoriales de comunidades y pueblos con capacidades de autogobierno. Entonces, esta es la reivindicación que ahora, bajo todos los nombres, está dado una descentralización del poder,
una coparticipación y cogobierno, una democratización de la economía, una horizontalizar las relaciones hacia la equidad y una nueva institucionalidad y sistemas de participación. Eso es lo que yo he podido recoger más allá de todo lo que se ha dicho y que contiene el informe de la Human Rights Watch y todo lo que hemos visto a lo largo de toda la prensa alternativa. Y que en el fondo podría volver a decir que la política ahora, para adelante, y todas las propuestas tendrán que reconocer que tiene que hacer un reconocimiento del abajo hacia arriba, del adentro hacia afuera, en el término de la multiculturalidad, la multiexpresión de los distintos que forman el ñocanchis en las pertenencias, en las escalas de pertenencia, en permanente tinku, o sea, en encuentros enriquecedores y desde lo cósmico hasta lo microlocal. Eso es lo que yo he podido compartir, reconociendo que en todo esto todavía tiene que seguir caminando y que cada localidad y que cada unidad territorial étnica de segundo nivel de pertenencia es posible hacer. Entonces, construir un escenario de esta naturaleza donde encuentras un equilibrio o por lo menos el paisaje nos da la impresión bucólica de una paz, de una tranquilidad, donde todos los espacios útiles han sido ocupados para las chacras. Todo esto es un trabajo mancomunado, no es una organización de individuos sueltos en islas autónomos en sí, sino de individuos que viven y se expresan y se cultivan y multiplican la fortaleza de la comunidad y que saben qué cosas de sus decisiones son comunales y qué cosas de sus decisiones son de sus individuos. Por lo tanto, toda esta organización, eso es lo que debería ser este país de montañas y las aspiraciones que es lo que hemos visto que hay. Ese ejercicio vertical, absolutamente autoritario, centralista del poder, está siendo minado, está siendo fracturado, está siendo desmembrado para crear una nueva institucionalidad, que es lo que hay, y uno recompone todas las conclusiones de los encuentros que han habido en los últimos meses, encuentra una estructura que será motivo de los nuevos procesos de construcción de la representación política que ahora está en crisis. Muchas gracias.